mecanismos de protección internacional de derechos humanos han sido, en las últimas décadas, diría en el último medio siglo, una vía para justamente intentar abrir caminos en la comunidad internacional y que al mismo tiempo abra después caminos en materia local. Entonces, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, que llamamos el ámbito universal, como en el ámbito interamericano, existen distintos mecanismos para denunciar los hechos que ocurren en un Estado. Hay algunos mecanismos más formales, pero hay otros menos formales. Hay algunos que pueden requerir de asistencia legal, pero hay otros que directamente las víctimas pueden acercarse de manera bastante simple. Y en definitiva son todas herramientas que sirven aún en contextos en los que no hay una respuesta por parte de las autoridades a cargo de las investigaciones o de las autoridades del Estado, sirven para ir documentando incluso ante los mecanismos internacionales lo que ha ocurrido. Y el día de mañana, cuando se den las posibilidades de aperturas y avances en las investigaciones, toda esa información que ha quedado documentada en los organismos internacionales puede ser también incluso de mucha utilidad. Entonces, tiene distintos fines y puede tener provechos también diferentes. Uno es, como decía, el de documentar, pero también el de generar presión internacional para que se lleven adelante políticas proactivas en favor de la rendición de cuentas. También existe, para casos relativamente extremos, cuando estamos frente a crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, la justicia penal internacional, como la Corte Internacional, que básicamente tiene la capacidad de investigar ya a individuos en particular cuando el Estado cierra todas las puertas y estamos frente a estos crímenes tan atroces. Cuando los Estados fallan en el cumplimiento de sus obligaciones, en concreto de la obligación de investigar, de juzgar y de castigar las violaciones de derechos humanos, es posible llevar estos casos a las instancias internacionales para que las instancias internacionales analicen cuál fue el comportamiento de las autoridades internas y establezcan si el Estado, a través de sus autoridades de investigación y de sus autoridades judiciales, incumplió o no con sus obligaciones internacionales. En este punto es importante tener en cuenta que las conclusiones de una instancia internacional igual vuelven otra vez al Estado, es decir, las instancias internacionales no van a hacer la justicia en el caso concreto, identifican las deficiencias, los obstáculos, las falencias que tuvo la investigación y hacen una serie de recomendaciones al Estado de cómo continuar adelante con esa investigación, corrigiendo los errores que hicieron que el caso llegara a la instancia internacional. Entonces creo que es importante tener en cuenta que las instancias tienen un rol de analizar si se cumplió o no con la obligación internacional de juzgar y castigar, pero son las autoridades internas. Claro, las conclusiones de una instancia internacional ayudan mucho para enfocarse en dónde están los obstáculos, pero es a nivel nacional, en una sociedad, en un país, donde se tienen que encontrar las respuestas para superar los obstáculos que han impedido que las víctimas satisfagan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Los argumentos de que no hay manera de obtener justicia, no avanzar realmente en el esclarecimiento de hechos, son discursos mucho más en un plano de político, un plano de falta de voluntad para el avance. Existen grandes retos a nivel estatal, a nivel regional, que evidentemente no se pueden atender todos de golpe, pero cuando las autoridades se parapetan en argumentos como no tenemos la posibilidad de avanzar en investigaciones, generalmente son argumentos un poco holgazanes para no tomar algunas medidas específicas. Existe posibilidad. La primera de ellas, voluntad política, y ella va seguida de una voluntad realmente de fortalecimiento técnico. Existen los comités, ¿no? Tanto los comités que forman parte de sistemas regionales, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte también africana, el Comité Europeo, pero también los comités de Naciones Unidas, ¿no? Como el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces me parece que la herramienta de litigio en esas esferas es importante cuando se agotan los recursos en los tribunales locales o cuando esos recursos no son idóneos y se demuestra que no son idóneos, ¿no?